nos pide para esos ejercicios del 13 al 16 encontrar los menores y los cofactores de la matriz dada. Bueno, pues, ¿cuál hacemos? El 15, profe. A ver. A ver, vamos a ver entonces. ¿Cómo es? Fíjense cómo lo pone como matriz, ¿eh? Está poniendo matriz. Entonces, ¿cómo es la matriz? Sale. Es menos 3, 2 y 1. Ok, luego. 4, 5 y 6. Ok, Y 2 menos 3, 1. ok, sale. Ahí está la matriz. Es una matriz 3×3. Nos pide que saquemos los menores y los cofactores. ¿Sí? Acuérdense que los cofactores, el cofactor IJ, sí se alcanza a ver aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Es menos 1 a la I más J por el menor IJ. Esa es la formulita para los cofactores. El cofactor IJ es menos 1 a la I más J. Y la pregunta es cómo sacamos los menores. Los menores los sacamos pues aplicando su definición, que viene siendo el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar el iésimo renglón y la jésima columna. Entonces, vamos a empezar primero con los menores. Menor 1, 1. El menor 1, 1 es el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar el primer renglón y la primera columna. Entonces, va a ser este. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, menor 1, 2. El menor 1, 2 va a ser el determinante que se obtiene al eliminar el primer renglón, segunda columna. Va a ser 4, 2, 6, 1. ¿Sí se entiende o no? Oigo. Sí, profe. Menor 1, 3. Cuando quito el primer renglón, tercera columna, me va a quedar esta submatriz. Punto y coma. Menor 2, 1. Cuando quito el segundo renglón, primera columna, me va a quedar así. ¿Sí se me acuerdo que me queda esta submatriz, no? ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí? Sí, profe. Luego, el 2, 2, quito segundo renglón, segunda columna, y me va a quedar así. ¿Sí? Segundo renglón, segunda columna, me va a quedar así. Luego viene el menor 2, 3. Quitamos segundo renglón, tercera columna, me va a quedar así. ¿Está? Luego el menor 3, 1. Tercer renglón, primera columna, me va a quedar esta. ¿Sí? El 3, 2. quito tercer renglón, segunda columna, me va a quedar estos
Y finalmente el 3, 3, que es cuando quito tercer renglón, tercera columna, me queda así. Esos son los menores. Los menores son determinantes que obtenemos cuando quitamos su columna y su renglón. Bueno, su renglón y su columna. Bien. Pues vamos a calcularlos. Como son determinantes 2 por 2, pues está sencillito. Ya sabemos que estos determinantes 2 por 2 los podemos obtener muy rápido cuando multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos los de la diagonal secundaria, porque ese sería el producto elemental par y el otro sería el impar. Entonces sería 5 menos 18, 23. Acá 4 menos 12, menos 8. Luego, menos 12, menos 10, menos 22. 2 más 3, 5. Menos 3, menos 2, menos 5. 9, menos 4, 5. 6, no, miento. 12, menos 5, 7. Menos 18, menos 4, menos 22. Menos 15, menos 8, menos 23. Ahí está. Esos serían los menores. Pero nos hacen falta los cofactores. Habrá quien diga, ¿por qué mejor no sacamos los cofactores directamente? Al haber sacado directamente a los cofactores, pues tendríamos que haber sacado a los menores. Y sí, pero pues el ejercicio pedía que sacáramos primero uno y después los otros. Y acuérdense que para sacar los cofactores, pues nada más es esta formulita. Recuerden que en el libro hay unas matrices donde están, que se llama matriz de signos. Y esa matriz de signos tiene ahí tiene más, menos, más, menos, más, menos. Sí se fijaron en ese, ¿no? ¿Sí o no? Y luego para el otro renglón, menos, más, menos, más, menos, más. Para el tercer renglón, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Para el cuarto renglón, menos, más, menos, más, menos. ¿Y eso de dónde sale? Sale en esto. De aquí. De la permutación. De si es par o impar. ¿Sí? De ahí sale. Entonces, vamos a sacar los cofactores. Son 9 en total. Espero, a ver, si se ve esta parte. Para ver si los podemos poner en este cuadrito. ¿Sí se ve? Ya no se verá completo. ¿Ya no qué? Ya no se verá completo. Bueno, los voy a poner abajo. Los voy a poner abajo. Y los vamos a poner con otro color. Con azul. A ver. El cofactor 1, 1 va a ser positivo. O sea, va a ser más. Y se multiplica por su menor. Su menor nos dio 23. Entonces el cofactor 1, 1 es 23. El cofactor 1, 2 va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo que va a ser negativo? Pues va a ser menos.
por el menor que es este me va a dar más. ¿Sí estamos? El cofactor 1, 3 va a ser positivo. Entonces va a ser más por menos 22, pues menos 22. El cofactor 2, 1 va a ser negativo por el 5, pues nos va a dar menos 5. El menor 2, 2 es positivo. Entonces es más por menos 5, pues menos 5. El 2, 3 es negativo por el menor que es 5, pues nos va a dar menos 5. ¿Sí? El cofactor 3, 1 va a ser positivo por 7, pues 7. El cofactor 3, 2, ¿sí se ve o no? ¿Sí se ven? Digo, Sí se ve, profe. va a ser 22. Y ¿por qué va a ser 22? Porque recuerden que este va a ser negativo y con el menos se va a hacer más. Y luego el cofactor 3, 3 va a ser positivo por menos 23, pues nos va a dar menos 23. Y esos serían los cofactores. ¿Sí? Está facilito, o sea, nada más. Si acaso es un poco, pues tardado, ¿no? Ahí laborioso, estar sacando las submatrices para después sacar sus determinantes. Pero, pues bueno, pues esto es así, ¿no? Ahora, aquí la ventaja es que como es una matriz 3×3, las submatrices, ¿sí se entiende cuáles son las submatrices, verdad? Son las matricitas que nos quedan cuando cancelamos el renglón o la columna correspondiente. Pues en este caso son 2×2, entonces pues ya no hay tanto problema. Pero imagínense que fuera una matriz 4×4, bueno, pues las submatrices van a quedar 3×3. Entonces pues ya la cosa empieza a ser ya engorrosa. Ahora imagínense, si es 5×5, pues ya la submatriz es 4×4. ¿Y cómo vamos a sacar un determinante 4×4? Pues por cofactores, o sea, no va a haber de otra, ¿no? Pero, pues aquí la idea es que veamos estos conceptos de lo que viene siendo los cofactores y los menores. Esa es la idea, no pues meternos ahí ya con matrices más grandes, ¿no? Bueno, ok, pues ahí está. Luego, fíjense, estos ejercicios 17, 18, pues vamos a hacer uno. Son del mismo tipo, del mismo estilo. ¿Por qué son del mismo estilo? Porque nos está pidiendo que encontremos el determinante de la matriz, que como es 3×3, pues no hay problema. Nada más que en el 17, o sea, en ambos nos está pidiendo que lo desarrollemos por renglón o por columna. Bueno, por renglón y por columna más bien. Nada más que en el primero nos pide que lo hagamos por el segundo renglón y luego por la segunda columna. Y el 18 pues nos pide que lo hagamos por el tercer renglón y la primera columna. Entonces, aquí a modo de hacerlo, de ahorrar tiempo, pues vamos a hacer el 17. ¿Y por qué el 17? Porque para hacer cualquiera de esos dos, tenemos que tener los cofactores. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Entonces, ya saqué los cofactores, pero del ejercicio 15.
Entonces, como ya tenemos los cofactores del ejercicio 15, pues vamos a hacer el 17, que se basa en el 15. Porque si hacemos el 18, no hay ningún problema, pero ese es de la otra matriz. Y la idea es que ya le demos uso a esto, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces, vamos a hacer el 17 y nos pide que obtengamos el determinante de la matriz. Fíjense bien, no voy a borrar, sino lo único que voy a borrar es lo de aquí. A ver, ¿esto sí se ve? No pinta, espérenme. Vamos a sacarlos. Es que tenemos que... Acá tenemos... A ver. Está muy clarito. Eso está muy clarito. Ese ya está más fuertecito, pero aún así, ¿se ve o se ve muy tenue? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se ve este pedazo? No. Bueno, aquí vamos a resolverlo. Voy a utilizar otros colores. Tengo más. A ver, vamos a ver. Ese verde está nuevo. Fíjense. Voy a encontrar. Vamos a suponer que esta matriz se llama. Está muy muy pálido, ¿no? ¿Cómo ven? Está muy pálido. A ver. ¿Cómo lo ven? ¿Está más o menos? Sí, mejor. Bueno. Entonces, fíjense, voy a calcular el determinante de A. Nos dice el ejercicio por el segundo renglón, por cofactores con el segundo renglón. Entonces el determinante es la sumatoria. Fíjense, si es por el segundo renglón, ¿quién va a variar? ¿Renglón o columna? ¿Quién va a variar? La columna, ¿no? La columna. Entonces es la sumatoria desde J igual a 1 hasta 3, porque acuérdense que la columna es J. ¿De quién? De los A2J cofactor 2J. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por el segundo renglón, ¿sí están de acuerdo? Entonces el renglón es el 2 y la columna es J, es la que va a cambiar. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces esto va a ser A21 cofactor 21 más A22 cofactor 22 más A23 cofactor 23. ¿Sí están de acuerdo que ese sería el desarrollo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, igual, ¿cuánto vale el A21? 4. Por su cofactor, menos 5. Más el A22, 5. Por su cofactor, menos 5. Menos 5. Más el A23, 6. Por su cofactor, menos 5.
Estos cuates todos valen menos 5. Bueno, ni modo. A ver, ahí está. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces sería menos 20, menos 25, menos 30. ¿Cuánto me va a dar? Menos 75. Menos 75. Ese sería el valor del determinante. ¿Sí? Ese sería el valor del determinante. Ahora, vamos a hacerlo, pero con el segunda columna, que es el otro inciso que está pidiendo el ejercicio. Segunda columna. Esa le voy a poner aquí. Profe, ¿no es 5 positivo en el que puso 4 por menos 5? Es el 2,1 por cofactor 2,1. El cofactor es menos 5. Ok, sí, ya vi. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver, vamos a sacar ahora el determinante, pero desarrollando por la segunda columna. Entonces va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3. ¿Por qué desde i? Porque ahora van a cambiar los renglones. La columna no se va a mantener constante. Entonces van a ser los a i 2 cofactor i 2. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer ahora por la segunda columna. Entonces la columna no cambia. Y esto va a ser A12 cofactor 12 más A22 cofactor 22 más A23 cofactor 23. Bien. ¿Cuánto vale el A12? El A12 vale 2. Acuérdense que es primer renglón, segunda columna, es el 2. Y de hecho, lo estoy desarrollando por la segunda columna. Entonces, el otro fue segundo renglón, fue así. ¿Ok? Bien. Entonces, el A12 vale 2 por su cofactor. ¿Cuánto vale el cofactor 12? 8. Luego, más el A22 que vale 5 por el cofactor 22 que vale menos 5. Luego, más el A23 que vale menos 3 por el cofactor 23, el cofactor 23 que vale menos 5. Profe, pero ¿qué no sería el A32? Tienes razón. Aquí estoy mal. Aquí es Y el AC 3,2 también es 3,2. y aquí es 3,2. Sí. Sí, es verdad. Sí, estos dos están mal. ¿Están de acuerdo, no? 3,2, 3,2. Ok. Entonces el A32 es menos 3 por el cofactor 3,2 que es 22. Entonces, ¿cuánto nos da? 16 menos 25 menos 66. ¿Cuánto es? Menos 75. Menos 75. Y si se fijan, pues da lo mismo. No importa por cuál. Por cuál renglón o por cuál columna. Siempre debe dar lo mismo. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Bueno. Ya los determinantes que vienen, pues si se fijan, dice, en los ejercicios del 19 al 36, utilizar el desarrollo por cofactores para encontrar el determinante de la matriz dada. ¿Sí? Bueno. Pues si se fijan, todos estos del 19 al 28 son 3×3. Son matrices 3×3. Pero ya, por ejemplo, del 29 al 33 son 4×4. Y ya del 34 al 36 son 5×5. ¿Sí? Vamos a analizar los 3×3. Algunos. Por ejemplo, este de aquí, el 24, es una matriz triangular. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se acuerdan que vimos ayer el concepto de matriz triangular? Aquí está, lo vimos ayer. Triangular superior o triangular inferior. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. Vean. Es una matriz triangular superior. Entonces, en una matriz triangular, sea superior o inferior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, el de ejercicio 24 pues va a ser 2×5 por -2, ¿sí? Que sería -40. No, perdón, -20. ¿Sí están de acuerdo o no? Lo mismo el 22, es una matriz triangular, nada más que esa es inferior. El 21 también es una matriz triangular, es superior. ¿Sí? Y los otros, pues no, por lo menos de los que tengo ahí, pues nada más, esos son triangulares. ¿Cómo le haría para sacar los determinantes de las otras matrices? Bueno, pues podría hacerlo por cofactores, que es como lo acabamos de hacer. Si se fijan, aquí hicimos el cálculo de determinante de una matriz 3×3. ¿Sí? O podemos hacerlo también mediante el método trivial. ¿Cuál sería el método trivial? Pues el que tenemos en el que aplicamos en la secundaria, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que ese método era que repetíamos los dos primeros renglones abajo o las dos primeras columnas a la derecha? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, ¿quién no sabe ese método? ¿El cual les estoy comentando? Levanten su manita ahí, por favor. Uy, son un buen. Bueno, eso pues es como la tercera. No, sí, son como. A ver, no se vale. Y ahorita ya casi todos. O sea, no saben ese método trivial entonces. Nunca lo han escuchado, nunca. ¿No?
A ver. Bueno. Esto ya lo voy a borrar, eso ya lo acabamos. A ver. Ya dijimos que cuando yo tengo una matriz 1 por 1, su determinante es el número. ¿Sí o no? Creo que aquí no hay ningún problema, ¿no? Fíjense cómo aquí le estoy poniendo punto y coma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Esto no es lo mismo que esto. Sin embargo, esto sí es esto. ¿Sí? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque esto es matriz. Y este es el determinante. Entonces, eso se los digo para que no vayan a cometer el error de poner la matriz y luego ponerle igual y empezar a sacar el determinante, porque no es lo mismo. Si eso tenemos que tenerlo bien claro. Bien, pues no es lo mismo. Pero cuando es 1 por 1 es así. Ahora, si es una matriz 2 por 2, el determinante, ¿cómo lo saco? Ya hay una formulita y ya la hicimos, ya la acabamos de aplicar. El determinante de la matriz 2 por 2 es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Ese es cuando es 2 por 2. Cuando es 3 por 3, cuando es 3 por 3, en la prepa y digo la prepa porque ahí es donde se ve matrices 3 por 3. Claro, se entiende que fue lo del encierro y toda esta parafernalia, ¿no? Y por lo mismo, pues sí fue un poquito deficiente, pues, lo que se vio. Y lo digo porque también con un servidor se batalló muchísimo, ¿sí? No se llegó ni siquiera al 85% del programa. Difícilmente el 80%, imagínense, ¿no? Desafortunadamente eso pasó durante el encierro. Entonces, pues bueno, puede ser que a lo mejor no lo hayan visto en la prepa. Pero aquí sí es necesario que sepamos cómo. Entonces, cuando es una matriz 3 por 3, estos métodos son triviales. Bueno, no tanto triviales. La palabra trivial se relaciona con obvio. Y pues estos métodos no son obvios. Son formulazos. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas para sacar los determinantes pues son las que se enseñan en esos niveles. Entonces, cuando es una matriz 3 por 3, lo que se dice en la prepa es, mira, para sacar el determinante 3 por 3, repite los dos primeros renglones abajo.
O sea, repite los dos primeros renglones a partir del tercero, hacia abajo. Entonces me va a quedar así. ¿Ok? Y luego decían, une con líneas los elementos en grupitos de 3. Así, o sea, hacia abajo, y luego hacia arriba. ¿Verdad? Y entonces, los que quedan en línea hacia abajo, los multiplicas y esos van sumados. A1, 1, A2, 2, A3, 3. Más A2, 1. Está muy clarito, a ver, ¿sí se ve o no? No, profe. Ahora sí, no oigo. Sí, pero los de arriba que escribió no. ¿Verdad? Ahí están. Luego estos. Entonces sería más A3, 1, A1, 2, A2, 3. Y luego los que van en rayita hacia arriba van restados. Entonces sería menos A3, 1, A2, 2, A1, 3. Menos A1, 1, A3, 2, A2, 3. Menos A2, 1, A2, 2, A2, 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa es una forma y es la que más se utiliza. ¿Y por qué digo que una forma y la que más se utiliza? Porque existe una variante. Y esa variante es, a ver, y esa variante es esta. Tenemos nuevamente nuestro determinante y la variante es, coge las dos primeras columnas y las repites a partir de la tercera. Entonces sería A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Y haces lo mismo. Los unes con rayitas hacia abajo y con rayitas hacia arriba. Y entonces los que van en rayitas hacia abajo son positivos. Igual, entonces es este con este con este. También es este con este con este. Y es este con este con este. Esos son los más. Y los menos son los que van con rayitas hacia arriba. Este con este con este. Este con este con este. Y este con este con este. Y si nosotros comparamos, este chorizo es igual a este chorizo. Si no, vean. Este es este. Este es este. Perdón. Este es este. Nada más que obviamente, a ver, aquí no hay más, aquí es por. Nada más que si se fijan que es la propiedad conmutativa, ¿verdad? Es A2, 1,
A32 y A13. Si se fijan que es lo mismo, ¿verdad? Nada más que está cambiado los factores. No oigo. Luego este viene siendo este, nada más que obviamente están cambiados los factores, pero es lo mismo, es el mismo producto elemental. Este es este. Este es este. Y este a chingar. Espérenme, aquí estoy mal. Este es este. Y luego este y estos son diferentes. A ver, entonces aquí la calabacía. A21 y A12. A ver. Sí, es que aquí, fíjense, este se supone que es este por este por este. Sí, porque este es este por este por este. Ahí está. Este de aquí es este. 1, 1, 3, 2, 2, 3. Ahí está. Y el que sigue, aquí la calabacía, no sé, tuve un lapsus. Y apendejé. Porque es A21, A12. ¿Sí se fijan? A33. ¿Sí o no? Y ahora sí. 2, 1, 1, 2, 3, 3. Ahí está. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Esa es para una matriz 3×3. Casi siempre se hace de esta forma. Como que no es muy común. Pero son métodos informales para sacar el determinante. Y son tan informales que ya para matrices 4×4 ya no se usa. ¿Sí? Sin embargo, se podría aplicar este método generalizado. De hecho, si ustedes se fijan, este método informal es el mismo que se está aplicando aquí. Porque si aplicamos lineecitas, sería esta y esta. La que va hacia abajo es positiva, la que va hacia arriba es negativa. Pero este método informal, que se estudia en la secundaria, prepa, y desafortunadamente también en la universidad, y digo desafortunadamente, porque se abusa tanto de él que no entendemos lo que es el concepto de determinante. Y recuerden que el concepto de determinante, ya lo estudiamos el viernes, es la suma de los productos elementales de la matriz, considerando el signo de su permutación. Y los productos elementales son el producto de elementos que no se encuentran ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Por eso es que estas líneas tienen que ser así para que enlacen o definan a los productos elementales. Y los que son pares son los que van hacia abajo. ¿Por qué? Porque esos hacen que el orden del renglón y de la columna sea ambos en el mismo sentido. Mientras que cuando son impares será en sentido contrario, es decir, el renglón irá adelante y la columna hacia atrás, o al revés.
Pero obviamente esto no lo explican en la prepa, mucho menos en la secundaria. Y no es mala onda del profe, ¿no? Simple y sencillamente, pues eras un chaval que apenas ibas sintiéndole cariño a la matemática. Bueno, sí, porque pues a veces en la primaria no nos gustan, ¿verdad? Entonces pues ya como que, ya la secundaria prepa ya como que les empieza a agarrar uno cariño. Entonces primero tenían que explicarlo así como de una forma un poco coloquial para que sacaras el determinante, pero no estabas aplicando el concepto de determinante. Entonces, estos métodos coloquiales no se alejan para nada de la definición de determinante. Sin embargo, sí dejan pues ese enorme vacío que es entender el concepto de determinante, que dicho sea de paso es un concepto bastante misterioso, ¿no? Como que el determinante es algo misterioso dentro de las matrices. ¿Sí? Ya para profundizar en determinantes, pues hay que meterse con temas avanzados de álgebra moderna, álgebra superior, esas cosas, ¿no? Sin embargo, por ahí hay algunos matemáticos que vienen en su libro que ahondaron en estos temas, como Cayley, Hamilton, el mismo Leibniz también trabajó, creo que con determinantes, lo mismo Gauss, en fin. Pero bueno, desafortunadamente pues la clase pues se nos ha ido de las manos, ya se nos acabó, de hecho ya hasta me pasé, una disculpa. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana, Dios mediante, continuaríamos con más de determinantes. Entonces, que pasen buena tarde. Nos vemos. Solo Gracias por su Buenas tardes, profe.